Entonces, hermanos, hablando de los dones espirituales, en realidad he oído una cantidad de cosas, hermano. Desde los tiempos que se escribió el Nuevo Testamento ya había mucha confusión. ¿Cuántos han leído, hermanos, el libro de 1 Corintios, de los que están aquí? Hay algunos. Pero en el capítulo 12 de 1 de Corintios, hermano, hay una cosa que le dice Pablo a los creyentes. Le dice: no quiero que ignoren acerca de los dones espirituales. O sea, yo no quiero que ustedes no sepan acerca de los dones espirituales. Cuando ustedes eran gentiles, se los llevaba, dice, a donde sea, como se lleva delante de los ídolos mudos. He oído muchas cosas. En una ocasión vi una entrevista que le hicieron a Yuri hace años, ¿verdad? Que ella se había entregado al Señor. Hoy no sé, ¿verdad? La miro un poquito lejos del Señor, ¿verdad? Pero en ese tiempo, hermano, yo recuerdo que estaba con Cristina y hablando con Cristina Saralegui, le dice a Cristina: Cristina, yo tengo el don de echar fuera demonios, le dice. Eso fue una declaración que hizo ella. Bueno, como cristiano, hermano, yo he pastoreado 20 años y tengo más de 30 años de cristiano. Como cristiano yo he escuchado cosas como estas, tal vez usted lo ha escuchado también. Yo no amo al hermano porque no tengo el don del amor. Yo he oído esas cosas. Yo no leo la Biblia porque yo no tengo el don de leer la Biblia. ¿Usted ha oído esas cosas, hermano? Eso, hermano, es un error. Eso es no entender los dones espirituales. Hay iglesias, por ejemplo, en donde dice: si usted no habla en lenguas, usted no tiene el Espíritu Santo. Dice: si es salvo, pero no tiene el Espíritu Santo. Y toman un pasaje de Marcos, ¿verdad? Marcos 16, 17 dice: estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Y bueno, la realidad, hermanos, es que como vivimos la vida todos los días, nosotros sabemos que no todos los hermanos hablan en lenguas. Entonces, ¿qué? El que no habla en lenguas no tiene el Espíritu Santo. Le voy a decir lo que dice Romanos 8:9. Si alguno no tiene el Espíritu Santo, no es de Dios. Y por cada cosa equivocada que nosotros pensamos, caemos en un error y tropezamos. La realidad es esta, hermano: toda persona nacida de nuevo tiene el Espíritu Santo. Y si usted tiene el Espíritu Santo, tiene dones espirituales. O sea, no hay para dónde. La cuestión es esta, hermano, es que sí quiero aclarar diferentes cosas. Mire, por ejemplo, una de las cosas que yo he oído respecto al Espíritu Santo y los dones espirituales, o cómo una persona ejerce los dones espirituales, dice, por ejemplo, pasa alguien a cantar y lo hace muy bien. Y entonces algunos hermanos dicen: es que cantó con una gran unción, dice, ¿verdad? ¿Ustedes lo han oído? ¿Qué es unción, hermano? Una palabra bien manoseada el día de hoy. Benny Hinn se quita el saco, pasa una serie de gente ahí y le da con el saco, se caen al suelo y dice: es que le está pasando su unción, ¿verdad? Bueno, para que usted sepa, eso no está en la Escritura. La realidad es esta, hermano. ¿Cuántos se bañaron hoy? No me tienen que decir, ¿okay? Pero cuando usted se metió a la regadera, el agua le cayó encima, ¿verdad? Usted quedó ungido con esa agua. Con eso se lavó, con eso se limpió. La Biblia dice, hermanos, en 1 de Juan 2, 20 y 27: vosotros tenéis la unción del Santo. Lo que quiere decir que nosotros tenemos el Espíritu Santo, estamos ungidos con el Espíritu Santo. Si tienes a Cristo, tienes el Espíritu Santo y estás ungido. Punto. La cuestión es esa, hermano. Hay esa confusión. La unción es una cosa, la autoridad es otra cosa. Entonces, autoridad, alguien dijo, como dijo Yuri: yo tengo el don de echar fuera demonios. Eso no es un don, hermanos. Eso es autoridad. Jesús echaba fuera los demonios por la autoridad que tenía. ¿Usted se acuerda un pasaje de Hechos cuando hubieron unos exorcistas ambulantes que salieron por ahí, hermanos? Y ellos oyeron cómo Pablo echaba fuera demonios y decía: en el nombre de Jesús, y echaba fuera los demonios. Ellos dijeron: eso está fácil. Ellos eran inconversos. El inconverso no tiene el Espíritu Santo.
El inconverso cree en el exorcismo. El exorcismo no está en la Escritura. En la iglesia cristiana no se hacen exorcismos. Exorcismo es echar agua bendita y las cruces y un montón de oraciones y un montón de cosas. El Nuevo Testamento nos enseña que los demonios se echan fuera en el nombre de Jesús por el poder y la autoridad del Señor Jesucristo. Pero ellos dijeron, bueno, las palabras, a ver, la fórmula de palabras está fácil. Y entonces había un endemoniado y llegan aquellos, ¿verdad?, con su negocio de exorcistas ambulantes. Y entonces dice, te conjuro por el Dios que predica Pablo. Y el endemoniado dice, o el demonio dentro de él, yo conozco a Pablo, yo conozco a Jesús. ¿Y ustedes quiénes son? Y dice que los agarra a este hombre, a los dos, les pega, los desnuda y salen avergonzados. ¿Sabes por qué, hermano? Tú tienes autoridad de echar fuera demonios. Tú tienes autoridad porque tú tienes el Espíritu Santo. Hay gente, hermano, que a veces quiere llamar al pastor a la 1 de la mañana porque oye pasos en la casa. Oye cosas, bultos. Oye, mire, ahí yo oigo aquí, me dijo uno, como que se oye un bulto que se acuesta aquí. Pues repréndalo usted, échelo fuera usted, porque usted tiene el Espíritu Santo. Estas señales seguirán a los que creen en mí. En mi nombre echarán fuera demonios. Eso lo hace la iglesia cristiana. Solamente la iglesia cristiana puede hacer eso. Exorcismo no funciona. Balas de plata, herraduras, nada de eso funciona. Agua bendita, el agua es bendita, gracias a Dios, todos lados. Entonces eso es así. Hay otra cosa que es una obligación. Hay gente que puede decir, mire, yo no voy a evangelizar porque yo no tengo el don del evangelismo. Bueno, espérense, el evangelismo sí es un don. Calmados, ¿verdad? Pero también es una obligación, es un mandato. Porque el Señor Jesucristo dijo en Mateo 28, 19 y 20, por tanto, id, no dice tráiganlos, vayan ustedes, dice. Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles ustedes, dice, enséñenles que guarden lo que yo les he enseñado a ustedes. Entonces, si alguien dice, yo no tengo el don del evangelismo, ok, pero la obligación sí la tiene. Entonces, qué bueno que hay evangelismo. El viernes estaba leyendo ahí, y hay solo 100, tendría que ser toda la iglesia. Y en la mía también. Todos debiéramos de estar ahí. Y hay muchos que tienen miedo, pero tú también tienes la obligación. Y si no lo haces, estás en pecado. Vives en pecado. Eres un desobediente. No hablas, eres un mudo. Y alguien en algún momento te testificó a ti, hermano. Y gracias a Dios por ese que te habló. No, es que yo no tengo el don de amar. Bueno, es una obligación que ames a tus hermanos, que ames a tu prójimo. Es un mandamiento en la Escritura. Hay muchas obligaciones, hermano. ¿Cuántos se levantan muy temprano para ir a trabajar, hermano? Ok, ¿y cuántos tienen ganas de ir a trabajar todos los días? No, dicen, no, ganas no tengo. ¿Pero por qué vas? Porque tienes la obligación, y si no lo haces eres un desobligado, irresponsable, y los biles no se van a pagar solos. Entonces tienes que ir, ¿verdad que sí, hermano? Y te levantas y dices, no, pues yo quisiera quedarme hoy acostado, pero vas porque es tu obligación. Bueno, hay muchas obligaciones en la Escritura y tenemos que hacerlo. El fruto del Espíritu. No hay don de amar, hermanos, es fruto. Gálatas 5, 22 y 23 dice, mas el fruto del Espíritu es, ¿cuál es el primero, hermanos? ¿Sabes por qué no amas? Porque no pasas tiempo con Dios. Si pasaras tiempo con Dios, amarías a Dios y a tus hermanos. Pero si no pasas tiempo con Dios, lo primero que vas a ver en tus hermanos son sus defectos. Y son muchos sus defectos, igual que los tuyos. Son muchos. Pero el que ama, hermano, la Biblia dice, el amor cubre multitud de pecados.
Muchos de los que estamos aquí, pues tenemos hijos, ¿verdad? Y en un momento estuvieron pequeños. Bueno, cuando uno tiene hijos pequeños, uno pasa por muchas circunstancias, hermano. Me acuerdo que una vez una de mis hijas, una de esas veces, pasaron muchas, estornudó y me dejó aquí todo plagado, hermano. Me dejó los mocos aquí en el saco. Yo no la agarré a trancazos, hermano. Yo me limpié tranquilamente. ¿Sabe por qué? Porque yo la amo. Y el amor pasa por alto muchas cosas. Nosotros entre hermanos nos amamos, tenemos defectos, no somos perfectos, nos amamos y por ese amor que nosotros tenemos hacemos muchas cosas o dejamos de hacer muchas cosas. Hay algo que se menciona en la escritura que es, por ejemplo, la ley del amor. Puede ser que para ti hay algo que no es tropiezo, pero es para tu hermano, y tú, por no ofender a tu hermano porque tú lo amas, no lo haces. Eso se llama la ley del amor. Entonces hay fruto del Espíritu y ese fruto se manifiesta si tienes comunión con Dios. ¿Cuántos pacientes hay aquí? No estoy hablando de hospital. Pacientes de tener paciencia. A ver, ¿cuántos hay? Están mintiendo. No hay ni uno. Ni uno de nosotros somos pacientes. Ni uno. La paciencia, escucha bien, la paciencia que menciona la escritura no es de que vas a esperar 15 minutos en el DMV o 3 horas. La paciencia que habla la palabra de Dios es una paciencia en donde se corre la carrera cristiana desde el principio hasta el fin, y en medio hay enfermedades, pruebas, luchas, días buenos, días malos, y tú caminas hasta el final. Esa paciencia no la tenemos, esa la da el Espíritu Santo. Bueno, luego está el talento natural. Bueno, Dios le da ciertos talentos a muchas personas, cristianas y no cristianas. Hay gente no cristiana que canta muy bien, ojalá que cantaran para Dios. Y hay gente cristiana que canta muy bien, gente no cristiana que canta muy bien. Por ejemplo, Dios da los talentos y hay algunos talentos que se pueden aprender también. Bueno, eso lo tiene mucha gente. Y dentro de la iglesia también hay talentos, ¿verdad? Hay habilidades que cada quien tiene. Y luego está el don espiritual. Los dones espirituales solamente los tenemos los cristianos. Y el Señor nos ha mandado a nosotros que con lo que Él nos ha dado, con eso nosotros le sirvamos, hermano. La Biblia dice: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros. Fíjese, hermano, el don no es para guardárselo. Un buen administrador de Dios, miren, yo tengo una esposa, mujer virtuosa, gracias al Señor. Una de sus virtudes es calcular muchas cosas. A veces hay un pastel, pero ella calcula y tiene una mano para cortar el pastel, hermano, tremenda. Y corta el pastel. A veces es como una tarjeta de crédito la rebanada de pastel, pero hace que todos comamos pastel, y tiene cierta habilidad para hacer eso. Distribuye entre todos para que nadie se quede con las ganas. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos. El buen administrador, hermanos, reparte. Recibió una gracia de Dios. Los dones que hemos recibido es algo sobrenatural, hermanos. Lo que el Señor nos ha regalado a nosotros es algo extraordinario, sobrenatural, hermano, que solamente en el poder del Espíritu se puede hacer. Fíjese, hermano, mi esposa era estéril y nosotros no podíamos tener hijos por algunos años que estábamos casados y no podíamos tener hijos. Y finalmente, gracias al Señor, Él nos bendijo con nuestro primer hijo. Mi esposa tenía amenaza de aborto y estaba sangrando. Se fue al doctor y el doctor fue muy cruel, hermano. Le dijo: sabes que ese niño, tu cuerpo está rechazando a ese niño, se va a morir, le dijo. Y no importa qué haga, se va a morir, así le dijo. Y bueno, mi esposa regresó un poco triste. Mi esposa se fue a una reunión de oración esa noche a la iglesia donde asistía mi suegra. Mi esposa todavía no lucía embarazada. Y cuando llegó a esa reunión de oración,
se acercó una hermana. Y esa hermana empezó a orar por ella, la abrazó y le dice: mija, le dice, no te preocupes, tu bebé está bien, le dijo. Ella no la conocía. Tu bebé está bien, tu bebé va a nacer, va a ser un varón, y cuando crezca le va a servir al Señor, le dijo. Mi hijo nació, no le da catarro a mi hijo, ni siquiera catarro le da. Todo lo que el Señor habló sobre mi hijo se ha cumplido hasta ahora. Eso es un don de Dios. Ella pudo habérselo guardado, pero no lo hizo. Ella ejercitó el don que el Señor le dio e hizo lo que tenía que hacer. Nosotros tenemos que hacer estas cosas, hermanos. La Biblia dice en Romanos 12 del 6 al 8 lo siguiente, hermanos. Si quiere buscarlo, Romanos 12 del 6 al 8. Y dice así, dice: de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. O si de servicio, en servir. El que enseña, en la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. El que reparte, con liberalidad. El que preside, con solicitud. El que hace misericordia, con alegría, dice ahí, ¿verdad? Entonces tenemos que servir al Señor con lo que el Señor nos ha dado a nosotros, hermano. Deben ser usados conforme al poder de Dios, conforme a lo que dice Dios en su palabra. Dice: si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Cuando nosotros servimos al Señor, tenemos que tener un ministerio bíblico, hermanos. Entonces, tiene que ser bíblico. Y luego dice: y si alguno ministra, o si alguno sirve, ministre conforme al poder que da el Espíritu Santo, que da Dios. Hermanos, los que recogen la ofrenda, para recoger la ofrenda, hermanos, o cualquier tipo de servicio, tienen que hacerlo bíblicamente. Tienen que hacerlo en el poder del Espíritu Santo. Y alguien puede decir: bueno, ¿y qué tan difícil? Ustedes vieron a los hermanos que estaban aquí, hermanos, que agarraron unas cubetas. ¿Qué tan difícil es hacer eso? ¿Cuántos pueden hacer eso que hicieron los hermanos? Agarrar una cubeta y pasar por acá. ¿Cuántos pueden hacerlo? Hay como 3. Bueno, gracias a Dios. Yo creo que todos lo pueden hacer. Pero la cuestión es esta, hermano. Hay una manera. Una vez pusieron a un niño a recoger la ofrenda. Yo recuerdo que parecía asalto eso, hermano. Porque el niño primero empezó: hey, tú que estás viendo para allá, échale. Y alguien echó $1 y le dijo: ¿y solo eso? Le dijo. Bueno, uno que recoge la ofrenda así no sería de bendición. Usted sabe, ¿verdad? La cuestión es que siempre hay un comportamiento del cristiano, hermano. Y tiene que hacerse de una manera bíblica y tiene que hacerse de una manera en el poder del Espíritu Santo. Hay cosas que pasan que no se ven aquí, que suceden, hermanos, durante la semana. Fíjese, en una ocasión alguien me dijo: mire, yo quiero hacer llamadas. Hasta para hacer llamadas, hermano, uno tiene que tener el poder del Espíritu Santo. Y tiene, hermano, que actuar conforme a la palabra de Dios. Y esta persona llamó así: el pastor dice que a qué horas va a colaborar con lo que dijo. Y yo nunca dije eso. El domingo tenía gente que me miraba feo, hermanos. Y yo decía: ¿qué les hice? Bueno, esta persona les llamó de una manera como exigiendo, demandando. Y después yo lo averigüé. Una llamada telefónica. Ahora, usted se acuerda, hermanos, en Hechos, en el libro de los Hechos está, en el capítulo 6 está la cuestión de los diáconos. ¿Qué hacían los diáconos, hermano? Ellos, los hermanos en la iglesia de Jerusalén, repartían comida a las viudas. Pero hay una queja de parte de las viudas de los que hablaban griego. Y dice: nuestras viudas no están siendo atendidas correctamente. Entonces Pedro y los discípulos dicen: bueno, entonces ustedes escojan varones. ¿Cómo tenían que ser esos varones? ¿Por qué no miramos eso mejor, hermanos? Esto está en Hechos capítulo 6, hermanos. Muy bien. Ya están ahí, hermanos. Dice: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración
de los griegos contra los hebreos, de que las vidas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones. ¿Y cómo tenían que ser, hermano? De buen testimonio. Número 1. ¿Qué tenían que hacer, hermanos? Servir mesas, ¿verdad? Pero tenían que ser de buen testimonio. Fíjese, hermano, es interesante esto, ¿verdad? Dice, de buen testimonio. Número 2, llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué, hermanos? ¿No era servir mesas? No es algo sencillo. ¿Cuántos pueden servir mesas de los que están aquí, hermanos? Pero es que no se trata solo de hacerlo, se trata de que todo lo que nosotros hacemos tenemos que hacerlo conforme a la palabra y tenemos que hacerlo en el poder del Espíritu Santo para que sea de bendición para los hermanos y sea de gloria y alabanza para nuestro Dios. Si alguien, hermano, dice: ¿y por qué yo? ¿Y por qué todo yo? ¿Y los hermanos por qué no lo hacen? Usted no va a ser de bendición, ni va a ser bendecido, ni va a ser de bendición. Pero si usted, hermano, tiene el poder del Espíritu Santo y si le toca a usted una y otra vez y otra vez y otra vez, ¿qué dice? Qué bendición, hermano. Mire, yo estoy aquí sirviendo, llevo 18 años haciendo lo mismo, hermano, gracias a Dios. Usted sabe, hermano, que alguna gente busca puestos, busca nombramientos, hermano. Nosotros aquí no estamos para hacernos un nombre para nosotros, hermano. Le voy a decir lo que dice la palabra de Dios. En Apocalipsis 19 dice: aleluya, la salvación pertenece a ti, el imperio pertenece a ti. Es decir, hermano, que nosotros estamos para glorificar a Dios. El Salmo 115 dice: no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria. Aunque pases desapercibido, hermano, no importa. Estás sirviendo al Señor, no te importa tener gloria para ti. Hay algunos que sí les gusta, hermano, el lugar de privilegio. Había un hermano en la congregación y me dice: pastor, mire, yo vengo a hablar con usted porque yo quisiera predicar. Me dice: oh, excelente, hermano, estamos yendo al Summit a predicar. Oh, no, pero no ahí, me dijo. O entonces, ¿dónde? No, en el púlpito, hermano, en el púlpito. Le digo: bueno, el púlpito puede ser de vez en cuando, hermano, pero no siempre. Vamos al Summit, hermano, ahí hay mucha gente a la que nosotros podemos predicar. Oh, ahí no quiero yo, me dijo. La industria de la música cristiana es una suciedad, hermanos. De veras. Mire, yo me he quedado admirado, hermano, de algunos famosos por ahí, hermano, que cuando pasan, wow, lo suben a uno a las nubes, pero cuando usted los conoce, hermano, tienen una actitud terrible. ¿Sabe por qué? Porque lo que están haciendo ya lo hacen por dinero. Las cosas para Dios son santas y son con esto, mira, hermano: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Cuando alabas a Dios lo haces con inteligencia también, hermano, pero no con artimañas. Hay gente que sabe manipular a los demás. ¿Quién vive, hermano? Cristo, y a su nombre, gloria. Y allá afuera son unos diablos. Eso es verdad, hermano. Eso está sucediendo el día de hoy. Ocurre también con predicadores, hermano. Ocurre con predicadores que dice: mira, si tú quieres que yo vaya allá, me tienes que pagar un hotel de 5 estrellas. Me tienes que poner guardaespaldas. Si vas a tomar video, quiero ver la calidad del video que vas a tomar. Quiero regalías del video que vas a vender. ¿Qué te parece eso? La Biblia dice: si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Yo no puedo vender mensajes, hermano. Primero, no me los compraría. Pero segundo, hermano, si yo los vendiera, yo estoy vendiendo algo plagiado, porque yo no soy el autor de la Biblia y el mensaje es de la Escritura. Entonces, y luego empiezan: no, mira, yo fui a una conferencia en una ocasión. Todo eso se lo digo, hermano, porque esta es la realidad del cristianismo. Esto es lo que se ve el día de hoy.
Yo voy a una conferencia, me dice este pastor, ¿sabes qué, hermano? Tienes que ir a esta conferencia, me dice. Es una conferencia de liderazgo, me dice. Ok, le digo, está bien, pues vamos. No, espérate, vale 350, hermano. Son 2 días. Ah, hermano, yo no tengo 350. Yo te los pago, me dijo. Él pagó por él y por mí, $700. Cuando yo estuve ahí, hermano, el hombre no habló de Dios, no habló de la palabra. De pronto decía alguna frase y la maquillaba con un versículo bíblico. Pero habló diciendo cosas como, ¿sabes qué? Tú eres grande, tú puedes lograr grandes cosas, tú puedes soñar. Eso no está en la Biblia. Eso no está en la Biblia. La Biblia dice que nosotros busquemos la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta, y la hagamos. Eso es lo que dice la Biblia. De soñar, pues aquí todos podemos soñar, hermano. Lo que tenemos que buscar es la voluntad de Dios. La Biblia dice, hermano, que si alguien no renuncia a sí mismo, no es digno del Señor. Pero yo tengo todos estos sueños, todas estas metas. Ok, si alguno viene a mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígame. Y él habló solo de soñar, solo de grandezas, de lograr el $1,000,000, de lograr el siguiente nivel. Yo logré esto, yo hice aquello, yo hice aquí, yo y a mí, y yo, y yo, y yo, y a mí. De eso habló 2 días. Yo no aprendí nada de la escritura. Nada de la escritura. Nada, ni un poquito, hermanos. Y al final dijo, mira, esta conferencia yo la vendo regularmente en $1,000. Pero como tú viniste aquí, hoy te puedes llevar 2 conferencias mías por $1,000. Es un estuche que trae tantos videos y DVDs y entonces por $1,000 te llevas 2. Pero como tú viniste los 2 días, te puedes llevar hasta 3. Esos son iguales que los cuando llegó Jesús al templo y los encontró haciendo mercado en la casa de oración del Señor. Y los echó, hermanos, y dijo, mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Gloria al Señor, hermano. Por amor al dinero. Los dones espirituales vienen de Dios, hermano. ¿Qué somos nosotros para que Dios nos dé algo? Mire, hermano, con que el Señor nos haya dado salvación, perdón de nuestros pecados, estamos más que pagados, hermanos. Pero no solamente eso, hermano, ha derramado de su gracia sobre nosotros, dándonos de su Espíritu Santo y dándonos dones espirituales, cosas preciosas en nuestras manos, hermanos, con las cuales nosotros debemos servir al Señor, no por dinero, no por fama, no por lucirnos delante de nadie, sino para traer gloria y alabanza al Señor y bendición al pueblo de Dios. Para eso son los dones espirituales. Hay algo, hermano, que se menciona muy poco en los medios cristianos, hermano. El tribunal de Cristo. El tribunal de Cristo nos dice a nosotros, hermano, que nosotros vamos a ser juzgados. No estoy hablando de juicio de salvación. Si tú tienes a Cristo verdaderamente, hermano, eres salvo. Pero el Señor nos va a juzgar a nosotros. Hay una realidad, hermano. Hay ciertas cosas que enseñó el Señor a través de la parábola de los talentos. ¿Se acuerdan ustedes de la parábola de los talentos, hermano? Dice, un hombre se fue a un viaje largo y a uno de sus siervos dio 3 talentos, a otro 2 y a otro 1. ¿Qué expectativa tenía el Señor de ellos al irse? Que hicieran algo con eso. No les dijo cuándo iba a regresar. Y dice la Biblia, hermanos, la palabra de Dios nos dice a nosotros que esos 2 de esos 3 se pusieron a trabajar. Lo que el Señor les dio era una fortuna, era muchísimo dinero, mucho dinero. Una persona para ganar un talento tenía que trabajar como 150 años sin gastarse un penny y ahorrar todos esos 150 años. A uno le dio 3, a otro 2 y a otro 1. El que le dio 3 dice que trabajó, invirtió y ganó otros 3. El que tenía 2 trabajó, invirtió y ganó otros. El que tenía 2 ganó otros 2. Y el que tenía 1, ¿qué hizo, hermano? Dice, no, mi Señor es muy tremendo, dijo. Mi Señor
quiere cegar donde no plantó. Entonces yo voy a ser más inteligente que estos que se andan matando en el trabajo. Yo voy a hacer un hoyo y lo voy a enterrar. Y cuando venga mi Señor y diga, ¿dónde está mi talento? Aquí está su talento. Pues llegó el día que viene el Señor de ellos y dijo, a ver, llámeme a aquellos 3, voy a hacer cuentas con ellos. Entonces la cuestión es esta, hermano. Dice que al que tenía 3 le dijo, a ver, ¿qué hiciste? Bueno, Señor, tú me dices 3, aquí hay otros 3. Ah, bien, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Y al que tenía 2 lo mismo. Y al que tenía 1 le dijo, pues yo sé que tú eras muy duro. Así es que lo que hice fue un hoyo y lo enterré. Y lo que el César, lo que es de César, eso ya se lo añadí yo, ¿verdad? Le dice, aquí está lo que es tuyo. Y el Señor no se agradó de él. Dice, siervo malo, negligente, debías de haber hecho lo mínimo. Lo mínimo, debías de haberlo llevado al banco para que ganase intereses y darme a mí lo que es mío. Dice, échenlo fuera. Entonces nosotros necesitamos entender, todos nosotros, hermanos, que nosotros, Dios también nos va a pedir cuentas a nosotros. ¿Sabe qué dice de nosotros los pastores? Dice, sujétense a sus pastores, porque ellos van a dar cuentas de ustedes, para que lo hagan con gozo. Y no somos facilitos nosotros, hermanos. No es fácil. Realmente, hermano, uno tiene que estar constantemente, hermano, viendo cómo bendecir al pueblo de Dios. Pero eso nos dice a nosotros la palabra de Dios, hermano. Si el Señor te ha dado algo, Él espera que con ese algo que Dios te dio, tú hagas algo. Aunque hay muchos ministros, muchos ministerios en esta iglesia, todavía sigue habiendo necesidad. Yo oigo, hermanos, a veces hermanos que dicen, mire, vamos a abrir una iglesia en tal lugar porque hay una necesidad. Casi nunca es en Beverly Hills donde las abren. Casi siempre cerca de un basurero, en un barrio pobre. Dice, es que mire, ahí está la necesidad. Yo digo, ¿de dónde sacaron que solo ahí hay necesidad? Y en serio, en Beverly Hills hay necesidad. En serio, hermanos. ¿Sabe usted, hermano? La experiencia mía en el evangelismo es que entre mejor está la casa, peor te van a tratar. Esa es mi experiencia. Llegas a un lugar humildito, es más seguro que hasta te inviten a tomar café. Pero llegas a un lugar así, a una casa muy opulenta y todo eso, lo más seguro es que te echen al perro. Entonces uno dice a veces, es que ellos no tienen necesidad. Sí tienen necesidad. Sí tienen necesidad. Es que en la iglesia hay muchos que sirven. Pues también tú sirve. Dales breaks a ellos. Generalmente, hermanos, los maestros de los niños casi siempre son los mismos. Y algunos los mismos se siguen saliendo y los mismos. Y a veces los papás todavía están así como, ¿y a qué hora van a terminar estos? Bueno, aprécialos. Aprécialos. Levántate tú, hermano. Levántate tú también. Yo he visto hermanos que a veces no saben hacer el trabajo. En el evangelismo, por ejemplo, yo he visto hermanos que no saben hacer el trabajo. Pero el Señor los desafió y uno de ellos me dijo, hermano, yo no soy muy bueno para hablar, me dice, pero vamos, le dije yo. Y andaba todo chiviado al principio el hermano, y fíjese cómo son las cosas. Pero estaba ocupado, el otro hermano ocupado, el otro ocupado, y él estaba desocupado. Y le cae uno bravo, y se puso el más bravo. Y él no se dio cuenta. Pero empezó a hablar la palabra de Dios. Y empezó a hablar la palabra de Dios y a dar testimonio. Y al final le dijo, no, pues mira, tú necesitas a Cristo. Y bueno, habló con él. Yo no me di cuenta de todo lo que habló. Pero al día siguiente ese llegó a la congregación. Y dice, no, es que yo vine porque ayer estuve hablando con uno que estaba allá en el Summit, dijo. ¿Quién? Ah, es el aquel, dice, ese que está allá. Él fue el que a mí me invitó. Uy, el hermano cuando vio eso se le salía el pecho, hermano. Pero ¿sabe qué? Estaba llorando de gozo también. Me decía, el Señor me usó, hermano. El Señor me usó. Mire, vino el que yo estaba hablando con él, vino.
qué gozo fue para él. Y desde entonces me dijo, yo tengo que seguir yendo, hermano. Yo tengo que seguir yendo. Porque mire, qué hermoso se siente. Pero no tenía miedo, hermano. Sí, pero se le quita a uno, me dice. Se le quita. Y en serio, hermanos. Me acuerdo una de las primeras veces que yo prediqué con un calendario, hermanos. Un calendario que tenía versículos. Y entonces yo no sabía mucho de la Biblia. Le decía, a ver, primero de enero, no, pues el Señor es mi pastor, nada me faltará, hermanos, el Señor es mi pastor. Y luego seguía con Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios. Y ahí les prediqué como 3 meses, hermano. Eso fue lo que prediqué. Yo no sabía otra cosa. La primera vez que me fui a una cárcel a predicar, hermano, yo iba, hermano, temblando. Tenía 17 años yo, hermano. Entonces yo decía, iba en el bus y ahí iba tarde. Yo decía, ojalá que se descomponga el bus. Y se descompuso el bus, hermano. Se descompuso el bus. Y dije, bueno, no voy a poder llegar. Dije, ya me calmé. Pero el Señor solo como que me dio cuerda para que me calmara. Y sí, llegué al lugar. Le digo, no, pues yo venía aquí. Le digo, ya el grupo de los jóvenes estaba ahí metido, bueno, en la cárcel, pero de visitantes, pues no de huéspedes ahí. Ya ellos estaban adentro y me estaban esperando. Pero dije, pues ya llegué 1 hora tarde, ya no voy a poder entrar. Y cuando llego a la puerta me dice el guardia, a usted lo estábamos esperando, me dice. No se ha acabado. No, le vamos a abrir otro tiempo, me dijo. Yo iba temblando, hermano. Enfrente de mí había un muchacho que tenía 17 cortadas, que lo habían cortado, estaba todo cocido, hermano. Habían 2 niños, era un grupo era una cárcel de jóvenes ahí. Y yo recuerdo, hermano, que tenía mi bosquejo, ¿verdad? Y yo decía, ¿por dónde empiezo? Y bueno, como que dije, bueno, voy a hacer lo que el Señor me indica. Y agarré la guitarra y empecé a cantar una canción de niños con los que estaban ahí. Una canción que se llama El Burrito Negro. Y llega un momento cuando en esa canción es un juego de niños. Dice, el burrito negro ya quiere comer, si no le das pronto se pone a llorar. Y uno señala a alguien y tiene que hacer como burro. Y así empecé yo. Y todos nos andábamos riendo ahí, hermanos. Y después les dije, ok, ya. Y empecé a predicar. Y yo recuerdo algunas cosas que les dije, hermano. La cárcel en Guatemala no es tan bonita como acá, hermano. Y no solamente eso, yo recuerdo que el guardia salió y cerró la puerta por fuera. Estábamos encerrados allá adentro con ellos. 2 de los niños, yo le dije a uno de esos niños, ¿por qué estás aquí? Porque maté a un hombre, me dijo. Nos quedamos ahí y entonces yo recuerdo, hermano, que empecé a decirles, ustedes son unos ladrones, ustedes son unos drogadictos, si no se arrepienten se van a ir al infierno. Y les empecé a decir, usted es marihuano y un montón de cosas, hermano. Mire, si yo lo hubiera dicho en la carne, me matan, hermano, me matan. Pero yo vi, hermano, cómo aquella palabra llegó a sus vidas y se convirtieron casi todos ellos, hermano. Y yo me quedé admirado y dije, esto es de Dios. Esto tiene que ser de Dios. Hermanos, sirvan al Señor con lo que el Señor les ha dado. En este día, hermano, tengo más material para compartir, pero yo siento en el Espíritu que aquí tengo que terminar. Entonces esta es la invitación que yo te hago, hermano. Tal vez tú nunca te has involucrado en un ministerio. Hoy, hermano, yo te invito. Puede ser que alguien diga, hermano, yo no conozco mis dones espirituales. Déjame decirte que eso no es una excusa. Te voy a decir la manera como a mí me guió el Señor. Cuando yo conocí al Señor Jesucristo, yo no quería estar sentado, hermano. Hay, no sé, en parte de la cultura de lo que a mí me enseñaron mis padres es como granjearse, dicen ustedes de México, ¿verdad? Ganarse a la gente. Y entonces yo llegué a ese lugar, hermano, ahí teníamos que poner y quitar las sillas, pero yo no era la gente, sino era el Señor. Yo decía, yo estoy muy agradecido con el Señor. Yo llegaba temprano, barría y trapeaba el lugar y empezaba a poner sillas. Ese fue mi trabajo. Y cuando se acababa el culto, yo quitaba las sillas y las guardaba. Y eso era lo que yo siempre hacía.
Y yo no sabía, hermano, ni siquiera conocía la Biblia, no sabía de ministerios, no sabía de muchas cosas, yo no sabía. Yo lo único que sabía es que sí estaba muy agradecido con el Señor y que algo quería hacer para Él. Y el Señor empezó a manifestarse. Yo recuerdo que un día dijo la esposa del pastor: Eric, yo anoche te soñé, me dijo. ¿Y cómo me soñó? Soñé que eras pastor, me dijo. ¿Y sabe qué hice yo, hermano? Me reí tanto que me caí al piso. ¿Cómo voy a ser pastor? Y en mi sueño tenías un traje, me dijo, y un micrófono en la mano y estabas predicando. Y otra me dijo: y yo te soñé predicando en inglés, me dijo. Y hermano, ¿y qué iba a andar? ¿Sabe? Eso fue en Guatemala. Tú vas a ser pastor. Y varios me decían: tú vas a ser pastor, el Señor te ha llamado, tú vas a ser pastor. Y yo decía: están locos, todos están locos. Pero en mi tiempo con el Señor yo meditaba en aquellas cosas. Yo decía: ¿y si es así, Señor? ¿Y si realmente me has llamado para hacer esto? Y el Señor confirmó aquella palabra: no te alejes de la iglesia, hermano. Hermano, no te alejes de la iglesia. Tú te uniste hoy a la iglesia, gracias al Señor. Y todos los jóvenes que están aquí, no se alejen de la iglesia. Y los adultos que están aquí, no se alejen de la iglesia, de la comunión de la iglesia. Convivan con sus hermanos, hablen con sus hermanos, hablen con su pastor, con la esposa del pastor. El Señor usa a nuestros hermanos para confirmar lo que tiene el Señor para nosotros. Busca al Señor en oración, búscalo en ayuno, hermano. Conságrate al Señor, el Señor se va a revelar a ti. Obedécele al Señor. Pero yo, la primera invitación que quiero hacer es para aquellos que dicen: hermano, yo no sé qué es lo que Dios quiere que yo haga, no sé cuál es mi don espiritual, pero yo quiero decir que aquí estoy y que estoy dispuesto a lo que el Señor quiera. Yo pregunto: ¿hay alguien que dice: aquí estoy, Señor, lo que tú quieras hacer conmigo, eso estoy dispuesto? ¿Alguno de ustedes está en esa disposición, hermano? A ver, ¿cuántos son? Vénganse aquí al frente, hermano. Vamos a orar con ustedes.